Es aterrador. El poder puro de la naturaleza, cuando se trata de inundaciones y tormentas, parece no tener límites. Como un remolino masivo en el centro, se abrió una brecha circular, casi como si una criatura misteriosa hubiera emergido de detrás de una nube y ascendiera al cielo. Las imágenes que circulaban añadieron aún más misterio a los cielos, mostrando una inusual formación de nubes. Jerusalén está temblando. El suelo se agrietó antes del amanecer. Piedras antiguas se movieron y el miedo se propagó en cuestión de minutos. Pero eso no fue todo. Violentas tormentas inundaron ciudades de todo Israel, se reportaron misteriosas luces azules en el cielo nocturno y sonidos inexplicables resonaron en lo alto. Al mismo tiempo, el odio volvió a explotar, con ataques a celebraciones judías lejos de Oriente Medio. Un evento puede ser ignorado, pero tantos no. A lo largo de la historia, Jerusalén nunca ha temblado sola. Cuando se mueve, el mundo la sigue. Por lo tanto, la pregunta ya no es qué sucedió, sino por qué. Ahora, antes de comenzar, dale me gusta a este vídeo, comenta tus pensamientos y suscríbete mientras observamos, oramos y descubrimos lo que muchos temen enfrentar. Jerusalén se despertó sobresaltada. Antes del amanecer, mientras la ciudad aún yacía en la oscuridad, el suelo bajo Jerusalén se convulsionó sin previo aviso. No hubo preparación, ningún temblor gradual, solo un movimiento repentino y violento que desgarró piedra, pavimento e historia misma. En cuestión de segundos, la ilusión de estabilidad colapsó. Una ciudad descrita durante mucho tiempo como eterna e inamovible se sacudió físicamente. ¿Acaso viene el desastre a una ciudad, y el Señor no lo ha causado? Amós 3, 6. El epicentro no fue aleatorio, yacía bajo el monte del templo, uno de los lugares con mayor carga espiritual de la tierra. Desde allí, la fuerza viajó hacia afuera, corriendo hacia el Monte de los Olivos, un camino que inmediatamente alarmó a aquellos familiarizados tanto con la geología como con la profecía. Este no fue un terremoto distante sentido débilmente desde lejos. Este fue un golpe directo al corazón de Jerusalén. Piedras antiguas se movieron. Caminos se agrietaron. Muros de contención se inclinaron antinaturalmente. Senderos recorridos por peregrinos durante generaciones se fracturaron, como si la propia tierra hubiera exhalado finalmente después de siglos de presión. Testigos presenciales describieron la sensación no como un temblor, sino como algo más profundo, como si el suelo gimiera. La tierra tembló y se estremeció, temblaron y se conmovieron los cimientos de los montes, Salmo 18, 7. Algunos dijeron que se sintió direccional, guiado, intencional. Al principio, las autoridades intentaron minimizar la gravedad. Las primeras clasificaciones lo etiquetaron como un evento menor, un temblor manejable, pero en cuestión de minutos, la realidad contradijo los informes. Surgieron fotos y vídeos que mostraban daños visibles, el desplazamiento estructural no podía ocultarse. La narrativa comenzó a cambiar y, con ella, la atmósfera pasó de una evaluación tranquila a un silencio inquieto. Jerusalén ha soportado guerras, asedios y destrucción. Sin embargo, este momento se sintió diferente. Este no fue un ataque lanzado por manos humanas. No había ningún enemigo visible, ninguna sirena advirtiendo de misiles. La amenaza vino de abajo, silenciosa, repentina e imparable. Y esa distinción importaba porque cuando el peligro llega sin rostro, el miedo se propaga más rápido. Habrá señales en la tierra y en los cielos, y los hombres desfallecerán de miedo. Y ahí es donde comenzó el verdadero shock. No fue solo una perturbación geológica, fue psicológica, espiritual, una ruptura que inquietó más que la infraestructura. Los residentes hablaron de una inquietud que persistió mucho después de que el temblor se detuviera, una pesadez en el aire, la sensación de que algo había cambiado bajo la vida diaria misma. Las conversaciones cambiaron. Surgieron preguntas que habían estado enterradas durante mucho tiempo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se sintió menos como un accidente y más como una advertencia? Jerusalén siempre ha llevado un peso mucho mayor que sus fronteras. Cuando tiembla, el mundo presta atención, incluso si no comprende completamente por qué. Haré de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. El suelo dejó de temblar esa mañana, pero el impacto no. Algo había comenzado, y el mundo lo sintió, incluso si aún no estaba listo para admitirlo.
Lo que diferenció este momento no fue la violencia del movimiento, sino su precisión. La hora era las 4:14 de la madrugada, un punto fijo, registrado en los registros de emergencia y los primeros informes. Jerusalén estaba quieta, sin multitudes, sin conflictos en las calles, sin un detonante externo. Lo que ocurrió lo hizo bajo una ciudad dormida, intacta por la actividad humana o la distracción. Casi de inmediato, la hora misma se convirtió en parte de la discusión. En diferentes regiones y comunidades, la misma referencia surgió de forma independiente, Zacarías 14:4. No un verso simbólico, no lenguaje poético, sino un pasaje que nombra un lugar real y describe una respuesta física de la tierra. Su enfoque es singular, el Monte de los Olivos. Esta ubicación no es intercambiable. El Monte de los Olivos siempre ha funcionado como un umbral en la historia bíblica. Es donde se pronunciaron las advertencias finales, donde se expresó el dolor por el futuro de Jerusalén, donde tuvo lugar la partida con la promesa de regreso. La Escritura lo sitúa en el centro de la expectativa, no metafóricamente, sino geográficamente. Es por eso que el lugar importaba tanto como el tiempo. El movimiento asociado con este evento no se dispersó al azar, siguió una dirección hacia ese mismo monte. Silenciosamente, sutilmente, sin espectáculo, lo suficiente como para perturbar a quienes reconocen la alineación. En este punto, la moderación es esencial. No se puede hacer ninguna conclusión responsable de cumplimiento. La Escritura no opera de esa manera, pero tampoco permite la desestimación casual. Una y otra vez, describe una secuencia, advertencias antes de la llegada, señales antes de la revelación, presión antes del cambio. Estos momentos no son finales, son señales. La precisión sin finalización es como operan las advertencias, demasiado específicas para ignorarlas, demasiado medidas para declarar la finalidad. Y este momento no está solo. Emerge dentro de una temporada ya comprimida, Israel bajo presión sostenida, la inestabilidad ambiental aumentando, los movimientos diplomáticos cambiando rápidamente, la hostilidad intensificándose más allá de la región. Cada factor puede explicarse de forma aislada. Juntos, comienzan a alinearse. Los patrones no se anuncian, se reconocen. El tiempo se alinea con el texto. El lugar se alinea con la expectativa. El contexto se alinea con la escalada. Esto no exige pánico, pero sí atención. La historia muestra que cuando Jerusalén entra en una fase de convergencia, cuando el tiempo, la ubicación y la presión comienzan a superponerse, los eventos rara vez se desaceleran, se comprimen. Lo que una vez se desarrolló gradualmente, se acelera. Lo que parecía distante se acerca. Este no es el fin, pero puede marcar el acercamiento a un giro. Y lo que sigue solo se aclara cuando seguimos observando cómo este patrón continúa desarrollándose. Quédate con nosotros porque las siguientes señales no se alejan de este momento, se construyen directamente sobre él. El suelo no fue lo único que atrajo la atención. Arriba, el cielo comenzó a contar su propia historia. En los días posteriores a estos eventos, surgieron informes de múltiples ubicaciones que describían formas inusuales que aparecían dentro de la cubierta de nubes. Los testigos lucharon por encontrar un lenguaje lo suficientemente preciso para describir lo que vieron. Algunos hablaron de siluetas angelicales, inmensas en escala, sus contornos tenues pero inconfundiblemente humanos en forma. Estas formas no cruzaron el cielo a toda prisa, se movieron lenta y deliberadamente, como si no estuvieran sujetas al viento ni a la gravedad. Otros describieron grandes figuras con forma humana que emergían brevemente de las nubes antes de disolverse de nuevo en la niebla, sin aleteos, sin sonido mecánico, solo forma, movimiento y silencio. Lo que inquietó a muchos no fue lo dramáticas que fueron las apariciones, sino lo tranquilas que se sintieron, casi vigilantes. Junto con estos informes, llegaron relatos de haces de luz formando cruces en el cielo nocturno. No destellos, no relámpagos. Estas formaciones mantuvieron su forma durante varios minutos, brillando de manera constante antes de desvanecerse sin explosión ni dispersión. Circulaban vídeos, pero ninguno capturaba la claridad completa descrita por quienes estaban debajo de ellos. Las cámaras aplanaron lo que el ojo humano experimentó en profundidad. Luego estuvieron los orbes, esferas luminosas azules y verdes aparecieron en el cielo nocturno,
moviéndose de maneras que desafiaban los patrones de vuelo convencionales. Cambiaron de dirección repentinamente, aceleraron sin propulsión visible, se cernieron y luego desaparecieron. Sin ruido de motor, sin estelas de condensación, sin luces de aviación intermitentes. En varios casos, los sistemas de seguimiento de vuelos y los registros de radar no mostraron nada que correspondiera a su movimiento. Y a los sonidos. Los testigos informaron zumbidos de baja frecuencia, vibraciones sentidas más que oídas. Otros describieron tonos distantes, metálicos, resonantes, casi como trompetas, que resonaban brevemente antes de cortarse. Los sonidos no se comportaron como truenos, no rodaron ni se disiparon de forma natural. Aparecieron repentinamente y se detuvieron tan abruptamente, dejando silencio atrás. Lo que hizo que estos informes fueran más difíciles de descartar fue su propagación. No fueron avistamientos aislados agrupados alrededor de una ciudad o región. Surgieron relatos en diferentes áreas, separadas por distancia y tiempo, pero describiendo fenómenos notablemente similares. Personas que no se conocían usaron un lenguaje casi idéntico, movimiento lento, silencio antinatural, quietud abrumadora y la sensación de que el propio cielo estaba activo. Las reacciones variaron, pero surgieron patrones. Algunos se quedaron paralizados, incapaces de apartar la vista. Otros sintieron un miedo instintivo que no podían explicar. Muchos describieron asombro mezclado con inquietud, la conciencia de que lo que estaban viendo no encajaba cómodamente en categorías conocidas. Es importante destacar que estos momentos no se sintieron caóticos. No hubo pánico en el cielo, ni exhibición errática. En todo caso, fue la orden lo que más perturbó a los observadores. Las luces se movieron con intención. Las formas aparecieron sin urgencia. Los sonidos transmitían peso en lugar de volumen. A lo largo de la historia, los cielos se han descrito como un lugar de señales, no de espectáculos. Momentos destinados a ser notados, no necesariamente entendidos de inmediato. Momentos que interrumpen la rutina y obligan a la atención hacia arriba. Y eso es lo que lograron estos informes. No se explicaron a sí mismos. No anunciaron un significado. Simplemente aparecieron y permanecieron el tiempo suficiente para ser recordados. A medida que surgieron más relatos, una sola pregunta comenzó a circular silenciosamente bajo el miedo. El debate y la incredulidad, ¿fueron anomalías atmosféricas aleatorias o advertencias escritas no en la Tierra, sino sobre ella? Porque cuando las señales aparecen simultáneamente abajo y arriba, cuando el suelo y el cielo parecen hablar en la misma temporada, la historia sugiere que rara vez no están relacionados. Este momento no llegó de forma aislada. Cayó en medio de un año ya tenso. En todo Israel, tormentas e inundaciones arrasaron ciudades que antes se consideraban resilientes. Las carreteras desaparecieron bajo el agua. Los barrios fueron evacuados. Los servicios de emergencia se vieron superados cuando las lluvias superaron los patrones históricos. Lo que destacó no fue solo la gravedad, sino el momento, tormentas que llegaban una tras otra, ofreciendo poco tiempo para recuperarse antes de que llegara la siguiente ola. A principios del mismo año, la tierra ardió. Incendios forestales arrasaron bosques y terrenos abiertos, devorando grandes áreas a una velocidad alarmante. Regiones enteras quedaron marcadas. La agricultura sufrió. El aire se espesó con humo. Para una nación ya acostumbrada a las amenazas a la seguridad, la propia tierra se convirtió en otro frente a gestionar. Los bomberos lucharon no solo contra las llamas, sino contra el agotamiento, ya que la escala superaba las normas estacionales. Al mismo tiempo, la preparación militar se estaba probando en múltiples frentes. Las fuerzas permanecieron en alerta máxima, divididas entre fronteras, seguridad interna e inestabilidad regional. Los horarios de entrenamiento se ajustaron, los recursos se redistribuyeron, la atención se dividió. No fue un solo conflicto, fue una presión sostenida, que requirió vigilancia constante con poco margen de error. Más allá del campo de batalla, la presión diplomática se intensificó. Israel se enfrentó a un aislamiento creciente en los foros internacionales. Las alianzas de larga data flaquearon. La narrativa pública cambió rápidamente. El lenguaje político se endureció. Las críticas aumentaron, a menudo desconectadas del contexto o la complejidad.
Las decisiones tomadas en capitales lejanas comenzaron a tener consecuencias inmediatas en el terreno. Y luego llegaron lo inesperado, surgieron repentinos marcos de paz, acuerdos y negociaciones que pocos anticiparon, emergiendo en medio de la inestabilidad en lugar de la calma. No procesos graduales, sino desarrollos rápidos. Para algunos, señalaron esperanza, para otros, incertidumbre. De cualquier manera, rompieron el ritmo familiar de escalada y respuesta. El suelo se movió políticamente al igual que lo hizo ambientalmente. Aquí es donde la idea de convergencia se vuelve ineludible: estrés ambiental, tensión militar, tensión diplomática, movimiento político inesperado. Cada categoría por sí sola podría explicarse. Juntas, forman una convergencia, una compresión de fuerzas que actúan simultáneamente. La escritura a menudo describe tales temporadas no como caos, sino como un temblor antes de la transición. Un periodo en el que las estructuras son puestas a prueba, los alineamientos ajustados y la dirección aclarada. Esto no es aleatoriedad saliéndose de control, es realineamiento. La historia muestra que las grandes transiciones rara vez se anuncian amablemente. Llegan a través de la presión, a través de sistemas empujados para revelar lo que puede perdurar y lo que no. La estabilidad se cuestiona. Las suposiciones colapsan. Se abren nuevos caminos, no porque todo esté en paz, sino porque el antiguo equilibrio ya no puede mantenerse. El año de Israel ha seguido este patrón con una consistencia inquietante. La tierra ha sido probada. La defensa está extendida. La alianza está tensa. El futuro es de repente más fluido que fijo. Y en tales temporadas, la pregunta nunca es si el cambio vendrá, sino qué tipo. A medida que la presión continúa aumentando, una cosa queda clara: esta convergencia aún no ha terminado, todavía se está desarrollando. Y lo que sigue a temporadas como esta nunca ha sido pequeño. Si estás observando estos patrones de cerca, quédate con nosotros. Dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que viene. La presión no se limitó a las fronteras de Israel. Surgió a lo lejos, de repente, violentamente y con una familiaridad que la historia ha visto antes. Informes de ataques antijudíos comenzaron a surgir en lugares que durante mucho tiempo se consideraron lejanos. Del conflicto de Oriente Medio. No fueron enfrentamientos entre grupos rivales ni disturbios espontáneos alimentados por el caos. Fueron actos dirigidos deliberadamente contra judíos, espacios judíos y momentos de culto judío. La geografía no ofreció aislamiento. La distancia no proporcionó protección. Lo que más inquietó a los observadores fue la elección de los objetivos: celebraciones religiosas, reuniones sagradas, momentos destinados al recuerdo, la identidad y la fe, no mercados concurridos o mítines políticos. Estos ataques fueron dirigidos al significado mismo, a los símbolos, no solo a las personas. La historia ha demostrado que cuando el odio pasa de la violencia oportunista a la fijación de objetivos simbólicos, algo más profundo está en juego. Los líderes mundiales respondieron con advertencias urgentes. Las declaraciones se volvieron más agudas, el lenguaje más directo. Se hicieron apelaciones a la acción inmediata, no a la discusión futura. El tono era inconfundible: no fue un brote aislado, fue un resurgimiento. El antisemitismo regresó abiertamente, no enmascarado, no susurrado, sino agresivo, público, desafiante. Las restricciones sociales se debilitaron. Lo que una vez requirió un lenguaje codificado ahora se gritaba. Lo que una vez tuvo consecuencias ahora se justificaba cada vez más. El odio se rebautizó a sí mismo como activismo. La violencia se reformuló como resistencia. Y en esa distorsión, los viejos patrones resurgen con escalofriante claridad. La historia no necesita ser imaginada aquí, solo necesita ser recordada. Cuando el odio contra el pueblo judío aumenta, rara vez se detiene con ellos. Cuando se propaga, las naciones comienzan a temblar. Cuando se tolera, sigue el juicio. Esta secuencia se ha repetido a lo largo de los siglos con una consistencia despiadada. Imperios que una vez parecieron inquebrantables descubrieron demasiado tarde que apuntar a Israel los colocaba en terreno inestable. El problema nunca fue meramente político, era moral, espiritual. Una confrontación con un orden anterior a cualquier estado moderno.
Una vez más, Israel se convirtió en el punto de presión, no porque busque ese papel, sino porque la historia sigue asignándoselo. Cuando la tensión global necesita un punto focal, Jerusalén reaparece. Cuando las sociedades se fracturan, la carga regresa a la misma piedra. La escritura lo describe claramente, una piedra demasiado pesada para moverla, pero irresistible para quienes lo intentan, y quienes intentan levantarla no salen ilesos. La piedra pesada no se mueve, quienes se esfuerzan contra ella son heridos en cambio. Lo que hace que este momento sea diferente no es que exista odio, sino que está normalizado, excusado, racionalizado, permitido crecer sin restricciones. Y cuando eso sucede, la advertencia ya no es sutil, es fuerte, histórica e inconfundible. Este resurgimiento no es una emoción aleatoria, es una señal de que los límites morales se están erosionando, una señal de que la verdad se está invirtiendo, una señal de que el mundo está repitiendo una vez más un patrón del que insiste que ha superado. Y cuando tales patrones regresan, especialmente junto con temblores ambientales, inestabilidad política y confusión espiritual, rara vez lo hacen sin consecuencias. La señal oscura ha aparecido antes, y cada vez que lo hizo, la historia entró en un capítulo mucho más peligroso. Jerusalén nunca ha sido solo una ciudad, siempre ha funcionado como un espejo. Lo que sucede allí refleja algo más grande, algo global, algo interno. Cuando Jerusalén está en calma, el mundo rara vez lo nota. Pero cuando tiembla, la atención se dirige instintivamente hacia ella, como si la humanidad reconociera que esta ciudad revela verdades que otros prefieren ocultar. El reflejo que ofrece ahora es inquietante. En todas las sociedades, la confusión moral se ha normalizado. Los límites claros, una vez considerados esenciales, se desdibujan, se debaten o se descartan por completo. Lo correcto y lo incorrecto ya no son anclas sino opiniones remodeladas para adaptarse a la conveniencia. Lo que una vez se cuestionó ahora se celebra. Lo que una vez se contuvo ahora se fomenta. Al mismo tiempo, el entretenimiento ha reemplazado a la reverencia. El ruido llena el espacio donde el silencio una vez invitaba a la reflexión. Las pantallas dominan la atención mientras la eternidad se desvanece en la abstracción. Los momentos destinados a la contemplación se intercambian por la distracción. El placer se convierte en prioridad mientras el significado se vuelve opcional. El resultado no es alegría, sino entumecimiento, una cultura constantemente estimulada pero profundamente insatisfecha. La religión, donde aún es visible, a menudo parece desconectada del arrepentimiento. El ritual sobrevive sin transformación. El lenguaje permanece pero la convicción se debilita. La fe se lleva como una identidad en lugar de vivirse como una sumisión. Muchos se reúnen, pero pocos tiemblan. Se afirma la creencia, pero la obediencia se negocia. Se reconoce a Dios, pero rara vez se le teme. Y este cambio tiene consecuencias. Una fe sin reverencia pierde su poder para confrontar. Un sistema de creencias sin arrepentimiento pierde su capacidad de cambiar corazones. Lo que queda es consuelo, religión segura, afirmativa y silenciosa cuando se requiere advertencia. A pesar de las crecientes señales, la sociedad en gran medida permanece sin cambios. Las advertencias surgen, luego se desvanecen en el ruido de fondo. Los eventos impactan brevemente, luego se disuelven en la rutina. La atención se desplaza. La reflexión se pospone. El patrón se repite. Incluso a medida que crece la inestabilidad ambiental, política, espiritual, la respuesta colectiva sigue siendo superficial. La escritura no está ausente, es ignorada. Su lenguaje resurge durante la crisis, luego desaparece cuando regresa la normalidad. Sus advertencias son reconocidas, luego suavizadas. Sus demandas se posponen. Y mientras esto sucede, las señales no se detienen, se multiplican. Primero en voz baja, luego más abiertamente, pero siempre pacientemente. Esa paciencia a menudo se confunde con aprobación. El reciente trauma de Jerusalén no solo expone piedra agrietada o caminos dañados, expone corazones. Revela cómo las personas interpretan las advertencias, si pausan o se desplazan, si escuchan o explican, si reflexionan o reanudan. La ciudad refleja un mundo que sabe que algo anda mal, pero que duda en cambiar. Por eso Jerusalén importa.
No porque controle el mundo, sino porque lo revela. Sus momentos de agitación actúan como un foco, iluminando lo que ya existe debajo de la superficie. Cuando tiembla, fuerza una pregunta que no se puede evitar para siempre. ¿Estamos respondiendo a las advertencias o simplemente aprendiendo a vivir con ellas? Porque la historia muestra que cuando la reflexión se ignora durante suficiente tiempo, sigue la escalada. Y lo que viene después depende completamente de si el espejo se toma finalmente en serio. Quédate con nosotros porque la siguiente parte examina qué sucede cuando las advertencias se ignoran demasiado tiempo y el costo que sigue. El temblor hace más que perturbar la superficie, revela obstáculos que ya estaban allí. La escritura capta este momento con una pregunta penetrante: ¿quién eres tú, oh gran monte? La imagen no es una exageración poética, es diagnóstica. Cuando llega la presión, las montañas aparecen como barreras que se interponen entre la humanidad y la verdad, entre la advertencia y la respuesta, entre el conocimiento y la obediencia. La primera montaña expuesta es la incredulidad, no la ignorancia o la falta de información. La incredulidad persiste incluso cuando la evidencia se acumula. Explica los patrones, reinterpreta las advertencias y exige pruebas interminables mientras ignora lo que ya está claro. El temblor no crea incredulidad, la expone. Cuando las señales se multiplican, la incredulidad endurece su postura en lugar de reconsiderarla. Luego viene la montaña de los corazones endurecidos. Las advertencias repetidas insensibilizan. Lo que una vez sobresaltó ahora apenas registra. El shock se convierte en tolerancia. La preocupación se convierte en rutina. Los corazones se vuelven resistentes, no porque la verdad esté ausente, sino porque se ha encontrado con demasiada frecuencia sin respuesta. La dureza rara vez es repentina, se forma a través de la demora. Otra barrera surge en forma de culpa sin arrepentimiento. Muchos reconocen lo incorrecto, pocos se apartan de ello. La culpa persiste, reconocida, pero sin resolver, produciendo pesadez en lugar de cambio. Se convierte en un sustituto del arrepentimiento, sentida, discutida, incluso mostrada, pero nunca rendida. Esta montaña pesa mucho, presionando hacia abajo en lugar de elevar hacia arriba. Estrechamente relacionada está la fe sin Cristo. Creencia en principios, creencia en la moralidad, creencia en la tradición, pero ninguna sumisión al centro vivo de la fe misma. Este tipo de creencia ofrece consuelo sin transformación. Habla el lenguaje de la fe mientras evita sus demandas. Cuando la presión aumenta, tal creencia no puede soportar el peso, colapsa hacia adentro. Luego está el consuelo sin convicción. Una cultura entrenada para evitar la incomodidad resiste la corrección. Cualquier cosa que desafíe la autonomía personal es rechazada. La convicción se etiqueta como negatividad. La advertencia se descarta como extremismo. El consuelo se convierte en el valor más alto, incluso cuando adormece la conciencia. Esta montaña se siente agradable hasta que bloquea completamente el camino. Estas montañas no son enemigos externos, surgen en los corazones, sistemas y sociedades. Y ninguna cantidad de esfuerzo humano puede nivelarlas. La educación no puede eliminar la incredulidad. La distracción no puede ablandar los corazones endurecidos. La culpa no puede sanarse a sí misma. La fe cultural no puede reemplazar la transformación. El consuelo no puede sustituir la verdad. Es por eso que la imagen bíblica importa. La montaña no se escala. No se atraviesa. No se negocia. Se aplana. Y solo la intervención divina hace ese trabajo. La Escritura presenta consistentemente el mismo orden: la gracia inicia, la gracia sostiene y la gracia completa. La gracia expone lo que bloquea el camino. La gracia elimina lo que la fuerza de voluntad no puede eliminar. La gracia no baja la montaña, la convierte en una llanura. Esto no es logro humano, es acción divina. Cuando el temblor revela las montañas, también aclara la dependencia. Despoja la ilusión de que el progreso, la inteligencia o la moralidad pueden resolver lo que es fundamentalmente espiritual. Las barreras permanecen hasta que se abordan en su origen. Y ese es el propósito de la exposición: no condena, sino confrontación; no desesperación, sino preparación. Porque cuando las montañas se revelan, el camino a seguir se aclara inconfundiblemente.
No a través del esfuerzo, sino de la rendición. El temblor nunca es la conclusión, es la señal de que algo oculto está a punto de ser revelado. A lo largo de la historia, los momentos de revelación van precedidos de interrupción. Las estructuras tiemblan antes de que se descubra la verdad. Las certezas se fracturan antes de que la dirección se aclare. Lo que se siente como inestabilidad es a menudo exposición, presión aplicada para que lo que no puede soportar sea removido, y lo que es real permanezca. Este es el patrón al que la escritura regresa una y otra vez. Antes del juicio, hay advertencia. Antes de la revelación, hay temblor. Antes de la claridad, hay inquietud. Lo que estamos presenciando ahora encaja en esa secuencia con una precisión inquietante. La tierra tiembla. Los cielos muestran señales desconocidas. Las naciones se tensan bajo la presión. El odio resurge. La fe se debilita. Las advertencias se multiplican. Sin embargo, el mundo sigue adelante en gran medida, asumiendo que la estabilidad volverá simplemente porque siempre lo ha hecho antes. Pero el temblor cambia la ecuación. Elimina la ilusión de control. Expone cimientos frágiles. Obliga a la atención donde antes reinaba la distracción. Por eso estos momentos importan. No porque predigan fechas o plazos, sino porque exigen respuesta. El temblor hace una pregunta que la humanidad no puede evitar para siempre: ¿sobre qué estás parado? Cuando todo se mueve, los cimientos se revelan rápidamente. La revelación no llega suavemente, llega claramente. Y la claridad es incómoda. Separa la verdad del ruido, la convicción del consuelo, la fe del hábito. Aquellos que se han apoyado en sistemas, rutinas o suposiciones se encuentran desorientados. Aquellos que han aprendido a observar, discernir y escuchar reconocen la temporada por lo que es, no pánico, sino preparación. Esta advertencia final no trata sobre el miedo, trata sobre la preparación. Porque cuando llegue la revelación, no habrá tiempo para decidir si prestar atención. El momento pasa rápidamente. La historia muestra que aquellos que ignoran los temblores a menudo reconocen el significado solo en retrospectiva, después de que la oportunidad se ha reducido. Lo que destaca ahora no es un evento, sino una convergencia: tierra y cielo, política y fe, naturaleza y naciones, malestar interno y presión externa. Estos elementos no se alinean por accidente. Se alinean cuando la transición está cerca. La pregunta ya no es si existen señales, existen. La pregunta es si se están tomando en serio. El temblor no dura para siempre. Da paso a la exposición. La exposición da paso a la decisión, y las decisiones dan forma a lo que viene. Si este mensaje te ha hecho pausar, pensar o ver estos eventos de manera diferente, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. Estas conversaciones importan, y mantenerse al tanto importa aún más. Gracias por ver, por escuchar y por elegir mantenerte alerta en un momento en que muchos preferirían apartar la vista. Monte del Templo. Por primera vez en 2000 años, el shofar sonó su grito, resonando a través de las murallas de la ciudad. Y en las profundidades de ese suelo sagrado, surgen rumores de una cámara oculta que guarda el Arca de la Alianza. Estas maravillas han convergido en la misma temporada en que Dios mandó a su pueblo recordar su presencia. ¿Coincidencia o advertencia divina? La Escritura dice: cuando aparezcan estas señales, vuestra redención está cerca. Mantente alerta, dale me gusta, comenta y comparte, porque el Señor puede estar hablando de nuevo a través de Jerusalén. Ocurrió la noche de Sucot, cuando miles de personas se reunieron en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Peregrinos llenaron las calles, sus voces se elevaron en canciones de gozo, velas parpadeaban contra las antiguas piedras. Entonces, al caer la oscuridad, el cielo sobre la ciudad comenzó a moverse. Una espiral de luz apareció sobre el monte de los Olivos, primero pálida, luego ardiente, luego dorada mientras se retorcía como un río de fuego viviente. El patrón se expandió, espiralmente por los cielos, iluminando la ciudad de abajo como si el día hubiera regresado por un momento. Sin truenos, sin explosiones, solo luz, silenciosa, radiante y viva. Las multitudes se quedaron paralizadas de asombro. Los niños señalaban hacia arriba. Los ancianos lloraban.
Los turistas levantaron sus teléfonos, grabando lo que parecía imposible. En cuestión de horas, los vídeos inundaron Internet, vistos por millones en todo el mundo. Las agencias de noticias lo llamaron la espiral de Sukkot. Algunos dijeron que se parecía al pilar de fuego descrito en Éxodo. Otros lo compararon con la aurora boreal, aunque ningún fenómeno de este tipo se había visto tan al sur. Los científicos lo etiquetaron como un efecto atmosférico, quizás el reflejo de partículas solares o la liberación de gases en la atmósfera superior, pero sus datos no pudieron confirmarlo. Los instrumentos no registraron radiación, calor ni actividad magnética. La luz no dejó rastro, ningún residuo medible, como si existiera solo para ser vista. Un astrónomo admitió en voz baja, apareció de la nada y volvió a la nada. Para los creyentes, el significado fue inmediato. Lucas 9:25 declara: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. La luz sobre Jerusalén no fue un accidente, fue un recordatorio, una antorcha celestial reencendida en la misma temporada en que Dios mandó a su pueblo regocijarse en su morada entre ellos. Fue tanto consuelo como advertencia. El cielo todavía está vigilando, y el tiempo no se detiene. Esa noche, Jerusalén se sintió como el centro del universo. Cada muro, cada oración, cada canción bajo esa espiral ardiente llevaba el peso de la profecía. El mismo cielo que una vez llevó la estrella de Belén ahora ardía nuevamente con luz, como si resonara la antigua promesa: volverá en gloria. Los cielos se han abierto, y la ciudad santa se encuentra una vez más en el corazón de la promesa y el juicio. Y a medida que la luz se desvaneció en la oscuridad, una verdad permaneció: Jerusalén no ha sido olvidada. El cielo todavía habla sobre ella. Mientras la luz se desvanecía del cielo, la tierra respondió en silencio. Debajo de Jerusalén, el valle de Hinnom comenzó a hablar de nuevo. En el corazón de Jerusalén, justo más allá de los muros sur de la ciudad vieja, se encuentra el valle de Hinnom, un lugar temido, olvidado. Durante siglos, fue conocido como Tierra Maldita, el valle donde los antiguos reyes sacrificaban ídolos y donde los profetas lloraban la rebelión de Israel. Pocos se aventuraban allí después del anochecer. Sin embargo, en las últimas semanas, el valle se agitó de nuevo. Un equipo de arqueólogos que excavaba cerca de una ladera recién expuesta desenterró objetos que ningún registro había descrito jamás, un descubrimiento que sacudió tanto a la ciencia como a la fe. En las capas de tierra roja, encontraron tinajas de aceite selladas con cera, sus superficies grabadas con símbolos que se asemejan a las marcas sacerdotales de la era del primer templo. Cerca yacían 2 espadas oxidadas, sus hojas fusionadas a la piedra, y entre ellas, un pequeño cofre de madera de olivo, conservado mucho más allá de su tiempo. Cuando la tapa se levantó suavemente, reveló tablillas de bronce grabadas con escritura hebrea antigua, palabras que los eruditos reconocieron como fragmentos del libro de Jeremías. Horas después, llegaron funcionarios del gobierno y sellaron todo el sitio. No se permitió más excavación. Durante 24 horas, el valle volvió a estar en silencio, custodiado y envuelto en secreto. Lo que había sido enterrado debajo parecía menos arqueología y más un mensaje desenterrado del propio juicio. Las tablillas llevaban frases que resonaban con Jeremías 19, 2-6, este es el lugar donde haré cesar la risa, porque mi pueblo se ha rebelado contra mí. Era como si el valle hubiera abierto la boca después de milenios para repetir las palabras que una vez lo condenaron. Los expertos argumentaron que los artefactos eran reliquias de rituales, remanentes de un tiempo en que Israel se desvió del pacto. Sin embargo, los creyentes vieron algo mayor, un recordatorio divino que emerge del suelo, una advertencia extraída de la propia tierra. El valle que una vez presenció el pecado y el dolor ahora testificaba, hablando de nuevo en el lenguaje de la piedra y la escritura. Para los profetas, Hinnom simbolizaba la consecuencia de la rebelión, un lugar donde el fuego purifica lo que la corrupción ha reclamado. Que la tierra haya entregado su testimonio oculto ahora en esta generación se siente más que una coincidencia, se siente profético. El pasado se levanta no para acusar, sino para despertar. El mensaje bajo el polvo está claro, lo que fue maldito no ha sido olvidado. El mismo Dios que juzgó una vez todavía llama a su pueblo al arrepentimiento. Y la misma tierra que testificó del pecado ahora testifica de la misericordia. Desde las profundidades de Hinnom, la historia misma susurra, el tiempo de regresar ha llegado de nuevo. Porque cuando la tierra recuerda,
es una señal de que el cielo está observando una vez más. Un momento. Toca ese botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Bien, sigamos. Sucedió apenas unos días después de Yom Kippur. Mientras Jerusalén aún conservaba el silencio de la santa temporada, la ciudad aún no había regresado a su ritmo ordinario. Las oraciones aún flotaban en el aire, y el aroma a incienso y aceite de oliva se aferraba a las piedras de la ciudad vieja. Entonces, en los últimos días, un sonido rompió el silencio, el grito del shofar, profundo y tembloroso, que se elevaba desde el monte del templo. Su tono recorrió el amanecer como el viento a través de antiguos corredores, resonando sobre los tejados y a través de los valles que rodean a Sión. No era parte de ninguna ceremonia ni evento registrado. Sin embargo, mientras el sonido se extendía por el aire, miles se detuvieron con reverencia. Los adoradores cerca del muro occidental cayeron de rodillas, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros. Otros levantaron las manos, incapaces de hablar, solo escuchando el llamado fantasmal que se sentía tanto antiguo como vivo. Por primera vez en más de 2000 años, la trompeta del templo había sonado de nuevo, despertando algo que yacía en silencio a través de siglos de exilio. Las autoridades y los eruditos religiosos estaban atónitos. No se veía ningún músico, no se encontró equipo. Los científicos lo llamaron una anomalía de resonancia, el eco natural del viento contra la piedra. Pero su explicación se desvaneció ante el peso del momento. Los grabadores de sonido captaron el tono, pero no su fuente. Era una voz sin origen, un grito que parecía moverse con intención. Para muchos, el significado era claro. Isaías 27:13 profetizó: y acontecerá en aquel día que se tocará una gran trompeta, y vendrán los perdidos de la tierra de Asiria, y los desterrados de la tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. El llamado del shofar no era solo para Israel, era un sonido destinado al mundo. Era un recordatorio de que el pacto de Dios aún se mantiene y su voz todavía llega de la piedra al cielo. El aire sobre Jerusalén tembló con esa verdad. La nota del shofar no era simplemente música, era un mensaje, una alarma espiritual que despierta tanto el corazón como la nación, llamando a los fieles a regresar antes de que el último eco se desvanezca. Y mientras su sonido se disolvía en el viento matutino, una verdad permanecía: la promesa de los días antiguos no ha terminado, ha comenzado de nuevo. Mientras los últimos ecos del shofar se desvanecían sobre el monte del templo, el sonido pareció hundirse en las propias piedras debajo de él, y la tierra, como si respondiera al llamado, comenzó a temblar bajo los pies de Jerusalén. Era una mañana tranquila en Jerusalén. El sol acababa de empezar a salir sobre la cúpula de la roca, proyectando un brillo dorado sobre sus antiguas baldosas. Peregrinos se reunieron en los patios. Turistas se movían entre los mercados, y las oraciones del muro occidental flotaban a través del aire fresco. Entonces, sin previo aviso, el suelo comenzó a moverse. No fue violento, solo un único temblor profundo, breve pero inconfundible. La tierra pareció dar una gran respiración debajo de la ciudad. Los muros de piedra crujieron, el polvo cayó de los arcos, y la gente se quedó paralizada en silencio. Entonces, tan repentinamente como comenzó, el temblor se detuvo. Durante unos minutos, se extendió la confusión. Los turistas se dispersaron en plazas abiertas. Los guardias gritaron instrucciones. Algunos corrieron hacia las puertas, mientras que otros cayeron de rodillas, rezando en voz alta por miedo. Sin embargo, cuando pasó el temblor, ni un solo edificio se había caído. La cúpula permanecía intacta, sin moverse. El latido de la ciudad volvió a la quietud, pero el aire llevaba algo diferente, una inquietud demasiado profunda para nombrar. En cuestión de horas, los expertos en sismología revisaron sus instrumentos. Las pantallas de datos estaban en blanco. Ninguna vibración, ninguna onda sísmica, ningún registro de movimiento apareció en los monitores en ninguna parte de Israel. Si hubo un terremoto, dijo un investigador, no vino de la Tierra. Las autoridades lo desestimaron como un cambio de presión subterránea pasajero, quizás una vibración de construcciones cercanas. Pero quienes lo sintieron sabían mejor. Este no fue el temblor de la piedra, fue el temblor de la presencia. Durante siglos, Jerusalén ha sido el escenario de la profecía. Zacarías 14:4 declara:
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio. El temblor de los cimientos de la cúpula fue un susurro de ese momento venidero, un presagio, no un cumplimiento. El suelo tembló, no por fallas geológicas, sino porque el Creador estaba cerca. Las piedras de Sión, acostumbradas desde hace mucho tiempo a la oración, respondieron una vez más a su toque. No fue destrucción lo que visitó Jerusalén esa mañana, fue despertar. El temblor fue gentil, pero su significado fue inmenso. El cielo recordándole a la tierra que aún recuerda el pacto sellado en esta montaña. Cada terremoto en la Escritura es una convocatoria. Cada temblor un llamado a regresar antes de que llegue el final. Cuando el silencio cayó de nuevo, aquellos que estaban sobre el monte sintieron que perduraba bajo sus pies la sensación de que la propia tierra estaba esperando. Y a medida que la luz de la mañana se extendía sobre la ciudad, los corazones temblaron más que los muros, porque entendieron, Dios no había hablado a través de la ruina, sino a través de un solo y misericordioso temblor. La tierra de la profecía se había agitado de nuevo, no para desmoronarse, sino para despertar las almas que aún caminan sobre ella. En las profundidades de los antiguos muros de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, los trabajadores descendieron al sótano para realizar una restauración rutinaria. Siglos de hollín y piedra los rodeaban, muros que habían escuchado las oraciones de reyes, peregrinos y sacerdotes. Pero al despejar una sección de mampostería antigua, resonó un sonido hueco. Debajo del suelo yacía un pasaje sellado, intacto durante siglos. Cuando los ladrillos fueron cuidadosamente retirados, el equipo entró en una estrecha cámara revestida de piedra caliza y cubierta de polvo. Lo que encontraron dentro agitaría tanto la historia como la fe, una tumba antigua y un pequeño jardín cerrado, que coincidía perfectamente con la descripción registrada en los Evangelios. El descubrimiento fue asombroso. La arquitectura de la tumba databa del primer siglo, su entrada marcada por una ranura para piedra rodante, sus muros lisos y sin adornos. Junto a ella, los arqueólogos encontraron restos de un canal de riego, evidencia de un jardín que alguna vez fue cultivado en el corazón de la ciudad. Un fragmento de una jarra de aceite de unción yacía cerca de la losa de piedra, con la tapa aún sellada. En una pared, tenues tallas formaban la imagen de una cruz dentro de un círculo, un símbolo de victoria sobre la muerte. En cuestión de horas, la noticia llegó a las autoridades de la Iglesia. El área fue sellada discretamente. El Vaticano solicitó discreción. Los documentos y fotografías se clasificaron para su estudio posterior. Los eruditos que habían vislumbrado el sitio lo describieron como una confirmación abrumadora de la narrativa del Evangelio. No hubo declaración pública, pero los susurros se propagaron entre quienes trabajaban allí. El jardín todavía vive. La tumba todavía habla. El descubrimiento recuerda las mismas palabras de Juan 19, 41-42, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Fue aquí donde se desarrolló la historia de la redención, la vida brotando de la muerte, la luz rompiendo la oscuridad de la tumba. Ahora, siglos después, la propia tierra testifica de nuevo. Lo que la fe declaró de palabra, la historia ahora confirma de piedra. Para los creyentes, el significado fue inconfundible. La tumba vacía no es una leyenda, es testimonio. El jardín donde Cristo resucitó todavía respira bajo la ciudad que una vez lo selló. El silencio de la piedra habla más fuerte que cualquier voz, proclamando que la resurrección no fue un final, sino el comienzo de la vida eterna. La iglesia del Santo Sepulcro se erige hoy no solo como un monumento sino como un testigo. Sus cimientos llevan la misma verdad que han llevado durante 2 milenios. La vida ha vencido a la muerte. Cada peregrino que se arrodilla dentro de esos muros toca el eco de esa victoria. Y en Jerusalén, donde la fe y la historia se encuentran, las piedras continúan susurrando el mismo mensaje: no está aquí. Ha resucitado. Debajo de las antiguas piedras del monte del templo, han comenzado a circular rumores, silenciosos al principio, luego resonando por Jerusalén como el zumbido de algo que despierta. Arqueólogos que trabajaban cerca del muro de contención oriental informaron del descubrimiento de una bóveda sellada, su entrada bloqueada por enormes losas de piedra caliza e inscripciones tan desgastadas que apenas se podían leer. Los sensores detectaron un espacio hueco dentro, más grande que cualquier túnel o cisterna conocida debajo del monte.
La noticia se propagó rápidamente, la bóveda podría contener antiguos cofres de piedra y tablillas como nada documentado antes. Pero antes de que el equipo pudiera proceder, el sitio fue cerrado abruptamente. Permisos revocados, acceso denegado, guardias apostados alrededor del área sin explicación. Lo que yace detrás de esas piedras selladas sigue siendo un misterio. Sin embargo, los susurros se vuelven más audaces, diciendo que debajo de la montaña donde una vez estuvo el primer templo descansa la reliquia más sagrada de todas, el Arca de la Alianza. Durante siglos, su ubicación ha sido el mayor misterio sin resolver de la fe. Algunos creían que fue llevada a Etiopía. Otros que fue escondida por el profeta Jeremías antes de la invasión babilónica. Pero Apocalipsis habla de otra manera. Apocalipsis 11 y 19 declara: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio el arca de su pacto en su templo. La visión conecta la tierra con el cielo, sugiriendo que cuando el arca reaparezca, la era del cumplimiento final habrá comenzado. Para los creyentes, la posibilidad es asombrosa. El arca era más que madera dorada, era el trono de Dios en la tierra, el lugar de encuentro de la misericordia y la justicia. Si tal artefacto fuera realmente desenterrado bajo Jerusalén, marcaría no solo un triunfo arqueológico sino un punto de inflexión profético. El pacto escrito en tablas de piedra volvería a ser testimonio ante las naciones, un recordatorio divino de que las promesas de Dios no pueden ser enterradas para siempre. Las autoridades insisten en que la bóveda es una cisterna cerrada, nada más. Pero los insiders afirman que las inscripciones sobre ella llevan las antiguas palabras hebreas, Kadosh la Adonai, santo para el Señor. Para muchos, esa frase sola tiene un peso demasiado grande para ignorarlo. Ya sea coincidencia o providencia, ha despertado la misma anticipación que movió a los profetas de la antigüedad, la sensación de que lo que fue ocultado antes del diluvio está regresando antes del fuego. Si el arca realmente descansa bajo esas piedras, entonces la historia se acerca al final de su círculo. El pacto, una vez custodiado por ángeles, pronto podría revelarse a un mundo que ha olvidado a su hacedor. Y cuando llegue ese momento, Jerusalén no será simplemente una ciudad, se convertirá nuevamente en el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Hasta entonces, la cámara permanece sellada, y el misterio duerme. Pero los susurros continúan elevándose por las calles de la ciudad vieja, el arca está cerca, y si eso es cierto, entonces también lo está la venida del rey que una vez moró sobre ella. Sucedió silenciosamente, casi sin ser notado. En las primeras horas antes del amanecer, la puerta oriental de Jerusalén, también conocida como la Puerta Dorada, permanecía como ha estado durante siglos, sellada por piedra, custodiada por el tiempo. Nadie pasa por ella. Nadie lo ha hecho en casi 500 años. Pero esa mañana, cuando la primera luz acarició sus antiguos arcos, el suelo bajo la puerta tembló. La vibración fue leve pero lo suficientemente real como para enviar un escalofrío a través del muro circundante y agrietar la capa exterior de piedra caliza. Los pájaros se dispersaron de los olivos cercanos, y un sonido como un profundo suspiro se movió por el valle de abajo. Los peregrinos en el muro occidental pronto escucharon la noticia. Muchos dejaron sus oraciones y caminaron hacia el monte para verlo por sí mismos. Al acercarse, vieron polvo aún cayendo de las grietas en la piedra, la luz del sol brillando en la superficie fracturada. Un silencio cayó sobre la multitud. Algunos comenzaron a llorar. Otros levantaron las manos y rezaron en voz alta. Para ellos, esto no fue una coincidencia, fue una señal. Durante generaciones, habían recitado la profecía de Ezequiel, y ahora, ante sus ojos, la puerta sellada se había agitado. Los funcionarios de la ciudad se movieron rápidamente para investigar. Los ingenieros examinaron el muro, midieron las fracturas y buscaron inestabilidad estructural. En cuestión de horas, se emitió una declaración oficial, no se detectó actividad geológica. El movimiento probablemente fue causado por vibración superficial o cambio de temperatura. Pero aquellos que habían estado allí sabían mejor. Habían sentido el temblor bajo sus pies, no desde el aire de arriba ni desde ninguna obra humana, sino desde el corazón de la montaña misma. Era como si las piedras recordaran una promesa y respondieran a aquel que la pronunció. Las escrituras predijeron tal momento hace mucho tiempo. Ezequiel 44, 2 dice: Me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y ningún hombre entrará por ella, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, por tanto,
permanecerá cerrada. La profecía siempre se ha entendido como un misterio sellado hasta el día del regreso del Mesías. Y ahora, después de 5 siglos de silencio, la puerta tiembla de nuevo. Para los fieles, el significado es inconfundible: la puerta se está preparando para abrirse, no como un acto arquitectónico, sino como un acto celestial. La grieta en la piedra no es un defecto, es un recordatorio, un susurro de la eternidad de que el Rey que una vez entró por ella volverá. Desde el Monte de los Olivos, la ciudad brilla bajo el sol de la mañana. Sus muros reflejan la luz de un nuevo día. El temblor ha pasado, pero su eco permanece en los corazones de quienes lo presenciaron. Jerusalén no solo está de pie, está despertando. La puerta sellada espera, la profecía respira, y la ciudad de Dios se prepara una vez más para el regreso de su Rey. Desde el temblor de la tierra hasta el fuego en el cielo, desde la puerta sellada que se agrieta hasta el sonido del shofar que resuena en la montaña sagrada, Jerusalén ha hablado. Cada evento, una vez considerado aislado, ahora encaja como fragmentos de una sola revelación. La trompeta que sonó después de Yom Kippur, la luz que ardió sobre la ciudad durante Sukkot, el terremoto que sacudió la cúpula de la roca sin previo aviso, los descubrimientos desenterrados en el valle de Hinomi debajo de la iglesia del Santo Sepulcro, el arca rumoreada bajo el monte del templo, y la puerta oriental temblando por primera vez en 5 siglos. Todos son piezas del mismo mosaico profético. Juntos forman un coro que se eleva desde el cielo y la tierra, declarando que la hora predicha por las Escrituras se acerca. La creación misma parece hablar en el lenguaje de las señales. Los cielos brillan con luz antinatural, el suelo se agita y las piedras entregan lo que una vez ocultaron. Como en un solo acuerdo, los elementos del mundo dan testimonio: aire, fuego, agua y tierra, cada uno respondiendo al otro en ritmo. Los profetas llamaron a esta convergencia el gemido de la creación. Y el apóstol Pablo escribió sobre ello en Romanos 8 y 22, porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Estos no son los estertores del mundo, son las contracciones antes de la renovación. El temblor no es destrucción, es preparación. La ciencia lo llamará coincidencia. Los analistas lo llamarán patrón. Pero para aquellos que todavía escuchan con fe, estos eventos no compiten, convergen. La trompeta que perfora el amanecer y el temblor que se mueve bajo la montaña hablan el mismo mensaje: el Creador está cerca. La puerta que se agrieta no se rompe, está despertando. Las ruinas que surgen del suelo no exponen el pasado, testifican de promesas aún vivas. La luz sobre Jerusalén, el sonido en el cielo, el movimiento bajo tierra, cada uno como un hilo en el mismo tapiz divino tejido a través de la profecía y el tiempo. Durante siglos, los profetas hablaron de este momento en que el cielo y la tierra se encontrarían nuevamente, cuando la ciudad de Dios temblaría, no de guerra, sino de revelación. Ahora, ante nuestros ojos, esas palabras se están formando. La línea entre lo natural y lo sobrenatural se adelgaza, y lo que estaba escrito en textos sagrados ahora se manifiesta en piedra y aire. Esta es la convergencia, no el caos, sino la consumación. La voz de la creación clamando a su Hacedor. La llamada final antes de que el Rey regrese a reclamar su trono. El mensaje es claro y urgente: arrepiéntete. Reza. Prepárate. El tiempo de demora ha terminado. El mundo no se está desmoronando, se está colocando en su lugar. Los cielos han comenzado a declarar su gloria una vez más. Y cada trompeta, cada temblor, cada luz es un recordatorio de que la misericordia todavía habla. Pero la misericordia no dura para siempre. Así que mientras las señales brillan, y la puerta espera, que el llamado resuene por todas las naciones, el Rey viene. Sus pasos resuenan en los terremotos, su luz arde en los cielos, su voz resuena a través del shofar. No endurezcas tu corazón. Levanta tus ojos, porque tu redención se acerca. Dale me gusta, comenta y comparte. Que este mensaje despierte corazones antes de que el último milagro se desvanezca en silencio. Porque las señales no están dispersas, son una. Y su coro declara con una sola verdad: el Rey está regresando a Jerusalén. Las Escrituras hablan de un día como ningún otro, un día en que los cielos temblarán, la tierra se estremecerá y lo oculto será revelado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este momento se llama el Día del Señor, la hora en que el tiempo cede a la eternidad, cuando el juicio y la misericordia se encuentran cara a cara.
Los profetas lo vieron en visiones de fuego y luz, los apóstoles lo oyeron en la trompeta de Dios. Y ahora, mientras el mundo gime con inquietud, guerras y maravillas en el cielo, las palabras que una vez estuvieron distantes ahora se sienten peligrosamente cerca. Mateo 24 advierte que nación se levantará contra nación, y habrá hambres, terremotos y lugares aterradores. Pero en medio de estos terrores, Jesús habló la gran promesa: cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad hacia arriba, porque vuestra redención se acerca. Este no es el fin de la creación, es su despertar. Las mismas manos que formaron los cielos volverán a restaurarlos. El fuego que una vez juzgó la tierra por inundación ahora la purificará por llama, no para destruir, sino para renovar. 2 Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Pero incluso en ese fuego, los fieles verán luz. Para aquellos que pertenecen a Cristo, el fin no es ira, sino reunión, el regreso del Rey que prometió: ciertamente vengo pronto. Cada señal, la trompeta que suena, la tierra que tiembla, el sol que se oscurece, es una nota en la misma sinfonía divina. Romanos 8:22 lo llama el gemido de la creación, los dolores de parto de un mundo que espera renacer. El Apocalipsis no es caos, es corrección. Es el momento en que cada lágrima será pesada, cada injusticia respondida, y cada corazón expuesto ante el trono. Cuando Cristo descienda, dice Apocalipsis 19, 11-16, vendrá con ojos de fuego, y sobre su cabeza muchas coronas. Y llevará escrito un nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, y en su muslo escrito está este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Para algunos, su venida será terror. Para otros, liberación. La diferencia no radicará en la riqueza o la sabiduría, sino en una simple verdad: ¿lo conocimos? El amanecer final no esperará para siempre. Las señales ya están escritas en el cielo y resonadas en el temblor de la tierra. El reloj de la profecía está casi quieto, pero la gracia permanece abierta, su puerta ancha hasta que la trompeta suene una vez más. Así que tiemblen los orgullosos, y se regocijen los fieles. El Rey viene, no como un niño en un pesebre, sino como el Señor de la gloria sobre las nubes. Se acerca el día del Señor, y con él, el fin del miedo, el principio de la eternidad. Donde se sabía que el arca de la alianza había estado almacenada en Israel durante 2 décadas, está a punto de ser excavada por la mismísima. Durante siglos, el arca de la alianza ha cautivado a la humanidad, envuelta en misterio y creída de albergar los 10 mandamientos como símbolo de la presencia de Dios. Escondida durante miles de años, sus secretos parecían perdidos para siempre. Sin embargo, recientemente, han surgido noticias innovadoras: los científicos finalmente han abierto el arca de la alianza. Lo que descubrieron dentro no es menos que asombroso. Entonces, ¿qué secretos asombrosos se han descubierto dentro del artefacto sagrado? Únete a nosotros mientras desentrañamos la verdad detrás de este extraordinario evento y exploramos los secretos que han estado sellados durante milenios. Durante generaciones, el Arca de la Alianza ha sido un poderoso símbolo de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Su misteriosa desaparición del templo en Jerusalén ha dejado un profundo vacío en la historia, capturando la imaginación de historiadores, arqueólogos y creyentes por igual. Si bien su ubicación exacta sigue siendo desconocida, los avances recientes en la ciencia y el análisis de textos históricos han brindado una nueva esperanza. Los investigadores ahora están uniendo pistas para identificar posibles ubicaciones donde el arca podría haber estado. Lo que nos lleva a una pregunta fascinante: si la Biblia describe el arca como un objeto sagrado que solo a individuos autorizados se les permitía tocar, ¿cómo abordan los científicos modernos la búsqueda? La respuesta radica en sus métodos creativos y cuidadosos. Un artefacto divino envuelto en misterio, el Arca de la Alianza ocupa un lugar distinguido en la historia religiosa como una representación tangible del pacto de Dios con su pueblo. Colocado dentro del lugar santísimo en el Templo de Jerusalén, sirvió como el corazón de la adoración israelita. Fabricado por el hábil artesano Bezaleel, el arca era un cofre de madera recubierto de oro puro, lo que significaba la magnificencia de Dios.
Cerradas en su interior había 2 tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos. Diseñada para soportar los desafíos del viaje por el desierto, el arca medía aproximadamente 1,1 metros por 1,67 metros. Su diseño incluía una tapa dorada conocida como el propiciatorio, adornada con 2 querubines que representaban el trono celestial de Dios. Esta área sagrada era donde Dios se comunicaba directamente con Moisés, ofreciendo guía a su pueblo. El propiciatorio desempeñó un papel fundamental en los rituales religiosos, especialmente en el día anual de la expiación. En esta solemne ocasión, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio, simbolizando la reconciliación entre Dios y los israelitas. La santidad del arca se extendía a sus contenidos sagrados, las tablas de piedra, una jarra de maná, una provisión milagrosa durante las andanzas por el desierto, y la vara florecida de Aarón, que significaba su nombramiento divino como sumo sacerdote. Estos elementos eran recordatorios duraderos de la fidelidad y las obras milagrosas de Dios. Solo los sacerdotes levitas tenían permitido manipular o acercarse al arca para preservar su santidad. Se guardaba en el tabernáculo, una tienda meticulosamente diseñada construida según las instrucciones específicas de Dios. Dentro del tabernáculo, el lugar santísimo servía como el lugar de descanso sagrado del arca, accesible solo al sumo sacerdote una vez al año. Cualquier manejo inadecuado del arca traía consecuencias funestas. Por ejemplo, Uza perdió la vida al tocar el arca para estabilizarla durante el transporte. Y los filisteos fueron afligidos con plagas hasta que devolvieron el arca a Israel. El arca, coronada por el propiciatorio con sus querubines, simbolizaba la comunicación y el perdón de Dios. Subrayaba la importancia de la expiación y era central en la vida religiosa de Israel. La última referencia bíblica al arca se encuentra en 2 Crónicas 35:3, donde el rey Josías ordenó su regreso al templo. Más allá de esta mención, el destino del arca sigue siendo un misterio perdurable, dejando espacio para la especulación y el asombro. Si te encanta este vídeo, simplemente dale me gusta y suscríbete al canal para más vídeos fascinantes. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Ahora, volviendo al contenido. Una teoría sugiere que el arca fue destruida durante la conquista babilónica de Jerusalén en el 586 a.C. Sin embargo, el arca está curiosamente ausente de los relatos detallados de los objetos saqueados por los babilonios, lo que deja lugar a dudas sobre esta teoría. Otra posibilidad intrigante está vinculada a la tradición etíope. Según el folclore histórico y cultural, Meneliki, hijo del rey Salomón y la reina de Saba, llevó el arca de Jerusalén a Aksum, Etiopía. Se cree que reside en la iglesia de Santa María de Sion, custodiada por una línea de sacerdotes dedicados. El Kebra Nagast, un antiguo texto etíope, narra el viaje de Menelik y afirma que el arca ha permanecido en Etiopía desde entonces. Esta conexión etíope se ve reforzada por prácticas culturales como la exhibición de réplicas del arca durante el festival Tinkat y los lazos históricos de la región con comunidades judías como los Beta Israel. Si bien estas historias añaden capas de intriga, la falta de evidencia arqueológica definitiva mantiene el verdadero destino del arca envuelto en misterio. Ya sea escondida, perdida o salvaguardada en un antiguo templo, el arca de la alianza continúa fascinando. Su historia entrelaza fe, historia y leyenda, invitándonos a explorar el misterio perdurable de uno de los artefactos más sagrados de la historia humana. Se cree que el arca es custodiada por un linaje de sacerdotes dentro de una iglesia en Etiopía, manteniendo su santidad y significado. Esta conexión entre Etiopía y el arca se ve reforzada además por las tradiciones locales. Por ejemplo, durante Tinkat, un importante festival de la Iglesia Ortodoxa etíope, se exhiben prominentemente réplicas del arca. La presencia histórica de comunidades judías como los Beta Israel también sugiere un vínculo arraigado entre el arca y la región. Además, varios gobernantes etíopes reclaman descendencia del rey Salomón y la reina de Saba, utilizando este linaje para legitimar su autoridad y fortalecer los lazos con la historia del arca. Estas narrativas entrelazadas hacen que la búsqueda del verdadero paradero del arca sea aún más cautivadora. A pesar de esta rica tradición, no existe prueba histórica o arqueológica definitiva de la existencia de Menelik o de su papel en la reubicación del arca. Este misterio se profundiza con las afirmaciones de exploradores que aseguraron haber encontrado el arca. Aunque sus relatos carecen de evidencia sustancial, el paradero del artefacto sigue siendo un enigma perdurable.
Una teoría alternativa y fascinante surge de la tradición judía. Sugiere que el rey Josías, previendo la caída de Jerusalén, escondió el arca y otros objetos sagrados debajo del monte del templo. Se dice que esta cámara oculta estaba marcada con una piedra inscrita para el Mesías esperado. Apoyando esta idea, ciertos pasajes bíblicos implican que el arca permaneció dentro del complejo del templo durante su destrucción. Pistas adicionales se pueden encontrar en los escritos de profetas como Jeremías y Ezequiel, que describen la gloria de Dios saliendo del templo antes de su caída, aludiendo potencialmente a la remoción o ocultación del arca. La evidencia de la arqueología y los registros históricos sugiere que existen cámaras y túneles ocultos debajo del monte del templo. Los esfuerzos para explorar estas áreas a menudo han llevado a una controversia significativa. Por ejemplo, en 1981, un grupo intentó destruir la cúpula de la roca, afirmando haber localizado un túnel que conducía al Arca de la Alianza. De manera similar, en 1996, la apertura de la puerta de una cueva antigua provocó disturbios, ya que surgieron sospechas de que Israel tenía la intención de acceder al arca o dañar las estructuras musulmanas. De arriba. Si bien la idea de que el arca esté escondida debajo del monte del templo es intrigante, muchos eruditos permanecen escépticos, afirmando que la teoría se basa más en la especulación y el folclore que en evidencia concreta o referencias claras en textos sagrados. Para complicar las cosas, existen muchas otras teorías sobre el destino del arca. Incluso si se descubriera hoy, su profundo significado religioso y político podría encender tensiones entre judíos, cristianos y musulmanes, quienes reverencian los lugares sagrados de Jerusalén. Tanto el judaísmo como el cristianismo han continuado durante siglos sin la presencia física del arca. Pero su desenterramiento podría potencialmente conducir a conflictos sin precedentes. Mientras tanto, algunos investigadores exploran pistas en los rollos del Mar Muerto, particularmente en el rollo de cobre, que es único por estar inscrito en metal y detallar 64 ubicaciones de tesoros escondidos. Estos tesoros, que se cree que fueron ocultados antes de la invasión babilónica del 586 a.C., pueden incluir objetos sagrados del templo, posiblemente incluso el arca. Curiosamente, el rollo de cobre menciona un sitio cerca del Mar Muerto, cerca de Qumrán, llamado el Valle de Ase, también conocido como la Puerta de la Esperanza. Según el libro de Josué, este valle se asoció originalmente con el castigo por los pecados de Israel, particularmente el robo de objetos sagrados por Acán. Notablemente, Ase se traduce como desastre, lo que refleja las connotaciones históricas del valle. De todos modos, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para más vídeos fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. De vuelta al contenido. En la década de 1980, un investigador llamado Ron Wyatt afirmó audazmente haber descubierto el Arca de la Alianza. Su controvertida e intrigante historia ganó atención en 1982 cuando anunció que el arca, junto con los 10 mandamientos, estaba enterrada debajo de las antiguas ruinas de Jerusalén. Según Wyatt, el arca se encontraba en el lugar exacto donde Jesús Cristo fue crucificado, un lugar que argumentó que fue profetizado en la Biblia. Su exploración comenzó con una piedra de altar que sobresalía de un acantilado, que se creía que formaba parte de una iglesia cristiana primitiva del siglo I después de Cristo. Wyatt identificó la piedra como un marcador crítico que señalaba la importancia del sitio. Wyatt afirmó además haber descubierto 4 agujeros en la piedra, que creía que los romanos habían utilizado para asegurar cruces de madera durante las crucifixiones, incluida la de Jesús. Uno de los agujeros, ubicado ligeramente más alto que los otros, se dijo que marcaba el lugar donde un ladrón fue crucificado junto a Jesús. Central para la afirmación de Wyatt era una piedra tallada cuadrada que describió como un tapón que sellaba uno de los puntos de crucifixión. Al retirar esta piedra, reveló una grieta en la roca debajo de ella, que relacionó con los relatos bíblicos de la roca que se partió en el momento de la muerte de Cristo. Explorando más profundamente en un sistema de antiguas cuevas, Wyatt afirmó haber localizado el Arca de la Alianza. Durante una entrevista en 1999, relató un detalle inusual, una sustancia oscura secada en una grieta encima del arca. Wyatt sugirió que esta sustancia estaba relacionada con el centurión romano que perforó el costado de Jesús con una lanza, teorizando que la sangre y el agua de la crucifixión fluyeron a través de la grieta y sobre el propiciatorio del arca. Wyatt teorizó que cuando el costado de Jesús fue perforado por una lanza,
La sangre y el agua que fluyeron podrían haber goteado sobre el propiciatorio del arca. Hizo una analogía con Moisés, quien usó sangre y agua para simbolizar el pacto entre Dios y los israelitas durante la presentación de los 10 mandamientos. Wyatt afirmó poseer evidencia fotográfica de sus descubrimientos, pero declaró que la intervención divina le había impedido publicarlos. También relató haber encontrado seres angelicales durante una visita posterior, sugiriendo que la humanidad aún no estaba lista para presenciar estas revelaciones. Aunque Wyatt intentó sustentar sus afirmaciones a través de fotografías y vídeos, las supuestas barreras divinas a su publicación arrojaron dudas sobre sus hallazgos. Los eruditos, incluidos expertos bíblicos e incluso líderes dentro de su iglesia, expresaron escepticismo. A pesar de estos desafíos y la desaprobación generalizada, las afirmaciones de Wyatt han continuado generando interés en el campo de la arqueología bíblica. Las exploraciones de Wyatt no se limitaron al arca. Afirmó haber descubierto más de 100 artefactos bíblicos, incluidos restos del arca de Noé, piedras de anclaje, las tumbas de Noé y su esposa, la ubicación de la Torre de Babel, e incluso rastros de la sangre de Jesús en una grieta causada por un terremoto. Sin embargo, estas afirmaciones se encontraron con críticas significativas, y muchos líderes de la Iglesia y expertos las rechazaron rotundamente. Para verificar las afirmaciones de Ron Wyatt, algunos exploradores viajaron a Jerusalén, donde fueron dirigidos a la Iglesia del Santo Sepulcro. Dentro de la iglesia, examinaron una tumba situada a la izquierda de la entrada y descubrieron un eje de hierro roto incrustado en la pared rocosa. Este eje, que se cree que fue colocado por guardias romanos, aseguraba la piedra que sellaba la tumba. Los relatos bíblicos describen a un ángel rodando esta piedra en la mañana de la resurrección de Jesús, revelando la tumba vacía. Las mediciones mostraron una distancia de 13 pies entre la varilla de hierro y el alféizar de piedra, lo que sugiere el impresionante tamaño de la piedra original. Continuando la narrativa del descubrimiento del arca por parte de Wyatt, los exploradores que visitaron Jerusalén después de sus afirmaciones encontraron detalles que se alineaban con las descripciones bíblicas. Dentro de la primera cámara de la iglesia del Santo Sepulcro, observaron una cámara de lamento a la izquierda y una cripta a la derecha, posiblemente marcando el lugar donde Jesús fue depositado para descansar. El área circundante incluía el Gólgota, también llamado el lugar de la calavera, y la tumba del jardín, reforzando los relatos bíblicos de la crucifixión y sepultura de Jesús cerca de un jardín en una tumba. Una investigación adicional llevó a un afloramiento de piedra caliza identificado como una probable ubicación del Gólgota. Esta cara rocosa mostraba características consistentes con las prácticas de crucifixión romana, incluyendo ranuras horizontales, recortes y una abertura más grande utilizada posiblemente para montar carteles de crucifixión. Una fisura recorría el afloramiento, conectando potencialmente estas características y alineándose con las referencias bíblicas a un terremoto en el momento de la crucifixión de Cristo. En cuanto a la afirmación de Wyatt de haber encontrado el Arca de la Alianza, la ausencia de evidencia fotográfica ha sido un punto importante de contención. Sin embargo, Wyatt, conocido por trabajos arqueológicos anteriores, mantuvo que había descubierto el arca en la gruta de Jeremías, basándose principalmente en su testimonio personal. Relató un encuentro casual en Jerusalén que dirigió su atención hacia la posible ubicación del arca. Curiosamente, Wyatt originalmente fue a Jerusalén con la intención de buscar piezas de carros, pero se sintió inexplicablemente atraído por la ciudad por otro propósito. Este cambio de enfoque, que Wyatt atribuyó a un pasaje en 2 Reyes 25 que describe el único muro de Jerusalén, lo llevó a creer que el arca podría estar escondida cerca. Actuando sobre esta intuición, comenzó excavaciones cerca de un muro de acantilado, identificando finalmente recortes donde podría haberse exhibido la inscripción «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Además, descubrió agujeros cerca de la base del acantilado que creía que eran puntos de crucifixión, lo que sugería el uso del área como lugar de ejecución visible para el público. La excavación de Wyatt no se llevó a cabo sin la debida autorización. Obtuvo un permiso de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Sin embargo, la naturaleza sensible del trabajo significaba que permaneció en gran medida en secreto. Los críticos han cuestionado la legitimidad de las excavaciones de Wyatt, pero los relatos de su equipo sugieren que el trabajo se llevó a cabo tanto por encima como por debajo del suelo para respaldar sus hallazgos. En su investigación, Wyatt también hizo referencia al libro de Yasé, un texto histórico no reconocido como escritura en todas las tradiciones. Según una profecía en Yasé atribuida a Jeremías,
Los objetos sagrados fueron escondidos en una cueva y sellados, esperando una futura revelación divina. Wyatt utilizó esta profecía para apoyar su creencia de que el arca aún podría estar escondida, esperando ser redescubierta. Las fiestas que Jesús celebró. ¿Qué días celebrarás este año? Pocos le dan consideración a esto, pero deberías. Algunas festividades poco conocidas pueden ayudar a desbloquear beneficios que Dios quiere darte. Hace poco más de 60 años, mis padres eran jóvenes y criaban a 2 niños pequeños, mi hermano y yo, cuando se enteraron de las festividades anuales de la Biblia. Habiendo crecido asistiendo a una iglesia cristiana convencional, ellos, como la mayoría de la gente, habían estado observando Navidad y Pascua. Estas eran las 2 festividades religiosas más importantes para ellos, y no tenían idea de que lo que estaban haciendo podría no ser exactamente lo que Dios espera. Poco después de enterarse de que la Biblia enseñaba el Sabbat del 7º día en lugar del domingo, comenzaron a adorar los sábados, excepto por medio día de trabajo cada 2 sábados que el trabajo de papá requería. Luego concluyeron que necesitaban ser bautizados. Decidieron conducir desde su casa en Houston para asistir a un servicio religioso que el predicador de radio que los había introducido al Sabbat bíblico llevaría a cabo en el este de Texas. Nunca había oído hablar de ellos. Después del servicio religioso, comenzaron a asesorarse con uno de los ministros sobre el bautismo. Al evaluar su preparación para el bautismo, el ministro les preguntó si conocían el Sabbat del 7º día y si lo estaban guardando. Sí, y en su mayoría, respondieron. Cuando papá se dio cuenta de que necesitaba guardar completamente el Sabbat todos los sábados, se comprometió a hacerlo independientemente de lo que sucediera con su trabajo. Resultó que su empresa le permitió tener los sábados libres, y pronto todos en la empresa tuvieron libres tanto el sábado como el domingo. Así que mis padres fueron bautizados y luego hicieron un descubrimiento interesante. Se enteraron de que, además del Sabbat semanal, también había Sabbats anuales, y que uno de ellos, Pentecostés, ocurriría al día siguiente. Nunca habían oído hablar de estas festividades anuales de Dios. La iglesia a la que habían estado asistiendo anteriormente no las enseñaba, y no tenían idea de que Dios tenía la intención de que estas festividades se observaran hoy. Uno de los miembros que conocieron les dijo, «Todavía no puedes ir a casa. Necesitas quedarte para Pentecostés». Intrigados por este descubrimiento, se quedaron para los servicios. Y después de considerar cuidadosamente las escrituras que mostraban esta festividad siendo observada por la Iglesia del Nuevo Testamento, mis padres decidieron que también necesitaban comenzar a observar las festividades anuales. Así que un día después de que mis padres fueron bautizados, asistieron a su primera festividad de Dios. A partir de ese momento, mis padres comenzaron a observar todas las festividades anuales de Dios. Beneficios profundos. En ese momento, mis padres no se dieron cuenta de cuán profundas serían sus decisiones. Pero con el tiempo, aprendieron que observar las festividades anuales de Dios respondía a algunas de las preguntas más importantes de todas. Las festividades mostraron cómo Dios trabaja con las personas, sus expectativas de ellas y sus planes para aquellos que obedecen sus mandamientos. Cuando mis padres comenzaron a observar las festividades anuales de Dios en lugar de Navidad y Pascua, nos dijeron que experimentaron una relación mucho más profunda con Dios y llegaron a una comprensión más completa del propósito de sus vidas. Mi hermano y yo, y nuestra hermana, que nació unos años después, fuimos igualmente bendecidos debido a la decisión de nuestros padres. Nosotros también aprendimos sobre la belleza y la riqueza de las festividades anuales de Dios. Habiendo experimentado esta bendición, ninguno de nosotros volverá a observar Navidad y Pascua. ¿Estás listo para una mejora en tus festividades? El comienzo de un nuevo año es un momento en que las personas a menudo hacen un balance de sus vidas y toman resoluciones para mejorar su salud, su administración del dinero, su disfrute de la vida y sus relaciones con familiares y amigos. Estas son buenas resoluciones para hacer. La gente ha perdido de vista una hermosa serie de festividades diseñadas por Dios para recordarnos cada año su plan de ofrecer salvación a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Pero, ¿qué pasa con tu salud espiritual? ¿Estás listo para mejorar tu relación con Dios en el próximo año? ¿Estás listo para profundizar tu comprensión de su plan para ti y para otros observando las festividades que Él ordena? ¿Importa? Quizás te preguntes por qué decimos que la Navidad y la Pascua no se enseñan en la Biblia. Y si tenemos razón,
como llegaron al cristianismo convencional, y más aún. Quizás te preguntes si realmente importa qué días observas. Aquí están los hechos básicos. Cuando se trata de celebraciones religiosas, la mayoría de las personas que afirman ser cristianas hoy en día no observan los días que Jesús observó. En cambio, han aceptado la decisión de los líderes de la Iglesia de abandonar los días de adoración que Jesús y los cristianos del primer siglo observaron en favor de celebraciones paganas como la Navidad y la Pascua, que fueron renombradas con significado cristiano siglos después de la muerte de Cristo. Los historiadores nos dicen que los líderes de la Iglesia tomaron estas decisiones para separar el cristianismo del judaísmo y facilitar la conversión de los paganos al cristianismo. Si bien este razonamiento obviamente pareció válido para quienes tomaron estas